Bueno, yo no sé si te acuerdas de esto porque pasó hace aproximadamente 2 años, concretamente el 24 de abril de 2024, cuando un juez inicia una investigación contra Begoña Gómez, la mujer del actual presidente de España, Pedro Sánchez. Esta investigación se inicia por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada, tras una denuncia de una organización que se llama Manos Limpias. Vale, esta entradilla es para poner un poco el contexto en vídeo. En ese momento, hace 2 años, Pedro Sánchez, ese mismo día, mandó una carta a la ciudadanía donde explicaba que pues, necesitaba un periodo de reflexión. Si no recuerdo mal, ese día era jueves y necesitaba hasta el lunes siguiente como un periodo de reflexión de que veía que esto estaba siendo un ataque. Obviamente defendía que su mujer era inocente y que era un ataque a él directamente a través de pues, su familia para desestabilizarle y quitarle del poder. Entonces mandó una carta dedicada a la ciudadanía, Carta a la Ciudadanía se llamaba, donde explicaba pues, lo que pensaba sobre este asunto y que necesitaba reflexionar sobre unos días antes de decidir si seguía o no en el cargo. No hablo de política, ni entro en nada de política, ni voy con unos ni con otros, ni me gustan más unos o otros. Simplemente en su momento cogí la carta porque me pareció muy interesante a nivel de copywriting y a nivel de persuasión y la analicé. La subí a LinkedIn y di un acceso a la gente para que lo pudiese ver cómo había analizado esa carta, pero solo lo hice en formato texto. Y ahora lo quiero traer en formato vídeo porque no sé por qué se me ha ocurrido, porque me he acordado, porque iba a cumplir 2 años desde que empezó este proceso y porque Pedro Sánchez me parece un personaje fuera de todo lo que pienses de él, me parece un personaje fascinante a nivel de comunicación y de persuasión. Y nada, me parece interesante traerlo. Así que con esta breve entradilla, pues te dejo con lo que es el vídeo. Si vives en España, seguramente recuerdes lo que pasó en abril de 2024, hace aproximadamente 2 años, cuando Begoña Gómez, la mujer del actual presidente Pedro Sánchez, fue imputada por un juez por presuntos delitos de tráfico de influencias, entre otras cuestiones. Lo que quizá no te acuerdas es que solo un día después, Pedro Sánchez escribió y envió una carta a todos los españoles, la carta a la ciudadanía, donde pues explicaba su visión de esta imputación, lo que él pensaba, y pedía a los españoles un periodo de reflexión, que si no recuerdo mal, pues esto fue el jueves, era hasta el lunes siguiente, con el fin de semana de por medio, donde se anulaba su agenda, sus actos oficiales, y entraba en un periodo de reflexión para pensar si tenía sentido o no seguir como presidente del gobierno. Vale, este vídeo no es para entrar en política, es simplemente porque en ese momento esa carta de la ciudadanía a mí me llamó mucho la atención y me pareció una obra maestra a nivel copy y a nivel persuasión y la analicé, la subí a LinkedIn y cualquiera podía consultarla, la carta íntegra, junto a las anotaciones que había hecho. Y nada, 2 años después, pues recordé la carta, me la volví a leer y vi que seguía teniendo cosas de actualidad y pues principios de copywriting y de persuasión que puedes utilizar para tu negocio. Entonces, hoy como copywriter quiero analizarla en vídeo. Lo que voy a hacer es muy sencillo. Esta es la página que diseñé en su momento donde podías entrar para consultar la carta y lo que vamos a hacer es leerla y te iré explicando las anotaciones que hice en su momento y las anotaciones nuevas que he estado haciendo. Decirte que si quieres esta carta, si quieres este documento, tienes un link en la descripción de este vídeo con una carpeta con recursos gratuitos. Simplemente dejas tu correo y te llega a la bandeja de entrada en minutos y tienes este y otros recursos que puedes utilizar para mejorar tu negocio gracias al copywriting y al email marketing. Dicho eso, pasamos a lo que es la carta. Es la carta íntegra, aquí la tengo. Como ves, Madrid, 24 de abril de 2024. Carta a la ciudadanía. No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo y la necesidad de dar una respuesta sosegada me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión.
Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer entre líneas. Lo que voy a hacer es, voy a ir leyendo el párrafo, tengo distintas anotaciones a lo largo del párrafo, pues las vamos comentando una vez acabe cada párrafo. Empezamos con el tema de no suele ser habitual que me dirija usted a través de una carta. Como veis aquí, aunque lo apunté, aunque use el usted, es verdad que nos habla en primera persona. Es raro que un presidente del gobierno, una persona con esa autoridad, pues se acerque a lo que es el ciudadano de a pie hablando en primera persona. Pero aquí lo que busca es transmitir esa pues cercanía ante una situación que le afecta y que es poco habitual. Sigue con, sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo y la necesidad de dar una respuesta sosegada. Y aquí esto es importante porque deja claro desde el principio el objeto de la carta, que es no que mi mujer esté siendo imputada por un presunto delito, sino que están atacando a mi esposa para así atacarme a mí y esta carta es mi forma de defenderme. Y es que es cierto que posiblemente sea una de las comunicaciones hasta ese momento más personales que así había realizado a los españoles y lo quería transmitir de esta forma. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. Este es un recurso muy común en el copy, que es básicamente animar al lector a continuar la lectura, asegurando que solo tomará un poco de su tiempo. Es una fórmula muy utilizada, como decía, que es como un gancho para mantener la atención del lector tras una introducción breve. Por ejemplo, el mira que puede ponerte Isra Bravo o cualquier frase nexo que pues, te permita avanzar en la lectura tras un primer párrafo donde intenta captar tu atención. Sigo. Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Aquí ya empieza a utilizar lo que es el recurso de ellos contra nosotros. Es decir, no es que una organización cualquiera haya visto irregularidades en la actuación de su esposa y haya pedido investigar unos supuestos delitos, sino que estamos hablando de una organización que a su juicio es ultraderechista y que por tanto se sobreentiende que está yendo contra él como presidente. Y aquí es importante cómo una simple palabra puede cambiar tanto la intención del mensaje. O sea, si hubiese puesto a petición de una organización llamada Manos Limpias para investigar unos supuestos delitos, pues esa frase no tendría ninguna connotación distinta más que la verdad de que hay una organización que ha pedido pues investigar ciertas cosas. Pero al añadir ultraderechista, lo que hace es que se denote como que hay una intención detrás, más allá de que quieran investigar unos supuestos delitos, y que pone como a su mujer, a Begoña Gómez, pasa de ser como una supuesta culpable a una posible víctima de los ataques de dicha organización. Sigo. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. Lo de esta entradilla, por su sencillez, como digo, a mí me parece muy buena. Porque con este, por lo que parece, lo que hace Pedro Sánchez es buscar una posición de ignorancia. Es decir, quiere transmitir un mensaje de a mí no me preguntes demasiado, o sea, yo lo he estado oyendo de fondo mientras hacía mis cosas que eh, unos responsables de periódicos digitales estaban diciendo esto sobre mi mujer, pero como que yo no tenía mucho conocimiento de esto y porque obviamente es mentira. Entonces, es un recurso muy sencillo, pero mira cómo una pequeña entradilla puede cambiar lo que es toda la intención del párrafo. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes. Aquí, y es la primera vez que da su opinión, vuelve a remarcar lo del carácter ultraderechista de la acusación. Es decir, si la información sobre la culpabilidad de Begoña es cierta,
no debería suponer ninguna diferencia a efectos legales. Da igual que una organización sea de derechas o de izquierdas, si el delito está ahí y se demuestra que es cierto, pues ya está. Lo que pasa es que con este recurso, pues Pedro Sánchez vuelve a deslizar que más que una denuncia por un posible delito, se trata de una farsa planeada para atacar a su mujer y gracias a eso atacarle a él. En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Sigue con la narrativa de que la imputación de Begoña se basa, pues, en cosas falsas y que no es más que una forma que tiene la oposición de desestabilizarlo, básicamente. Y gracias a esta repetición, que es un recurso que puedes repetir en el copy, lo que haces es ir sembrando tu visión en la mente del lector, aclarando en este caso que todo ello ha pasado a disposición de la justicia y que, pues que él está completamente convencido de que su mujer no tiene ninguna culpa y que todo esto se trata de una estratagema para atacarle. Subrayo lo de las supuestas informaciones porque tras su publicación hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que sostenemos son informaciones espuarias. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y el señor Abascal. Por poner el contexto, el señor Feijóo y el señor Abascal son los líderes de los partidos de la oposición al partido de Pedro Sánchez. Y básicamente aquí está otra vez con la estrategia del enemigo común, del ellos contra nosotros. En este caso, pues contra sus mayores rivales políticos, que son Feijóo y Abascal. Este atropello, tan grande como burdo, en este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el señor Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo público. Aquí, como decía, es interesante ver cómo sigue intentando derivar desde el hecho real, la imputación de su mujer, hasta la narrativa que él está intentando transmitir y que le compren sus lectores, en este caso, pues los españoles, que es un plan orquestado por la ultraderecha para desacreditar. La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox. Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado e impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso, es el paso que acaban de dar. En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa. Aquí venimos de un párrafo difícil de entender, que me ha costado hasta leer, y lo que hace con mucho sentido es utilizar el recurso del resumen para, pues para facilitar la comprensión y para aprovechar a recalcar una vez más su visión de los hechos, que en este caso pues es que están intentando atacar a su esposa. Esto viene muy bien porque cualquier español puede leer esta carta y obviamente pues el párrafo anterior no lo va a entender todo el mundo, ni siquiera yo lo entiendo del todo. Entonces ese recurso del resumen te sirve para decir, vale, todo lo anterior que me está contando no lo he entendido, pero lo que me quiere decir es esto. Y una vez más, plantar semillitas en tu cabeza de lo que quiere comunicarte. Y aquí, este párrafo es buenísimo. No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento. Una opción política progresista respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. Este párrafo es muy bueno porque te asegura que, además de que todo esto es un ataque planeado, no se pone como la víctima. Lo que hace es remarcar que es cierto que le están atacando a él, pero que no van contra él,
sino contra todo lo que él representa, una opinión o una opción respaldada por millones de españoles. Esto es muy bueno porque cambia las tornas, porque esto ya no es un ataque únicamente a Pedro Sánchez como presidente, sino que es un ataque al progresismo y a unas ideas que millones de lectores de esta carta han respaldado en las urnas. Ya pasa a ser un problema general y no solo personal. Esta lucha comenzó hace años, primero con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Pugna que ganamos. Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de que te vote chapote. Tampoco pudieron quebrarnos. Vale. Aquí me parece muy bueno el que Pedro Sánchez sabe desenvolverse muy bien entre las masas, y uno de sus trucos es que está muy al tanto de lo que se habla en la calle y en redes sociales y sabe cómo utilizarlo a su favor. Lo de que te vote chapote, pues no me voy a poner a explicarlo porque es una historia muy larga, pero básicamente es algo que pasó en campaña y que todas las redes sociales se hicieron eco y que era negativo al principio para lo que era el PSOE y lo que representaba Pedro Sánchez, pero aquí lo que consigue es darle la vuelta a ese negativo, a ese algo negativo y conectar con sus votantes a la par que atiza a sus detractores. Es decir, Pedro Sánchez es muy bueno en esto y lo lleva haciendo durante todo su mandato, y es que entiende muy bien la conversación mental de la gente, como un copy entiende la conversación mental de su cliente, y sabe utilizarla a su favor dentro, pues, de sus comunicaciones, tanto oralmente como por escrito. El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista en contra del gobierno de coalición del señor Feijóo y el señor Abascal, que auguraban las baterías mediáticas y demoscópicas conservadoras. La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha, nuevamente, no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del gobierno y el ataque a su vida personal. Una vez más, la narrativa de, oye, están imputando a mi mujer, pero que esto ya se veía venir. O sea, no es más que una treta para liármela porque me la llevan intentando liar desde que ganamos las elecciones y desde antes que esto. Y esto es únicamente un paso más que han tomado, pues, para intentar desestabilizar. Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango. Esto es tratar de deshumanizar y deslegitimizar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. Aquí no puse anotación, pero esto es buenísimo, lo de la máquina del fango, porque es como las fake news de Donald Trump, y ahora tanto el PSOE como Pedro Sánchez lo utilizan muchísimo cuando hay algo que sale en su contra, pues lo etiquetan como Trump hace de fake news, pues ellos con la máquina del fango. Es un recurso muy bueno, pero en su momento pues no lo apunte. Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país. Una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las urnas y que están dispuestos a esparcir fango con tal de, primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción ante los mismos. Segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación. Y tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político. Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales y a las que le garantizo responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación. Es muy interesante cómo termina este párrafo, esta frase, porque ya no es que su mujer sea inocente y que esto sea un plan malvado para atacarle, sino que se posiciona a sí mismo como una especie de héroe mártir que lucha contra la derecha y la ultraderecha, no solo en España, sino en Europa. La cataloga como una plaga que se está extendiendo, pues, por toda Europa,
y que contra una derecha y ultraderecha que lo único que buscan es su final y, más importante aún, el final de todo lo que representa el progresismo. Y ahora entramos en la parte final de la carta y para mí la mejor. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este es el párrafo estrella de la carta porque choca bastante porque estamos leyendo a un presidente de España cuestionarse si merece la pena seguir o no en el cargo. Esto es algo que yo no había visto nunca. Eh, Porque no deja de ser una figura de poder de la que esperamos una determinación férrea, pero al mostrar estas dudas, pues lo que está pretendiendo, o pienso que quería pretender, era humanizarse y conectar con esa parte emocional de sus votantes y del resto de españoles para que no le vean como presidente del gobierno, sino como un español más que está viviendo una situación delicada para él y su familia. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Como escribo, esto es la joya de la corona porque esto es la guinda del pastel y el meme que recorrió toda España de norte a sur y de sur a norte. El tema de soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Como decía, para mí es una jugada maestra por el simple hecho de que despierta, es la parte que más emociones despierta en el lector. Te puede sentar bien, te puede parecer que es una tontería, puedes empatizar con él, pero una emoción va a despertarte. Y el copywriting, al final, y la persuasión no es más que eso, despertar emociones en el lector. Y con esta frase, pues lo que está haciendo Pedro Sánchez es desmontar todo lo que es el protocolo que lleva un presidente del gobierno. Como decía, puedes conectar con él o pensar que lo dice por quedar bien, pero no deja a nadie indiferente, porque polariza, crea extremos y como mínimo pues despierta el humor del meme que se hizo en su momento de que era un hombre profundamente enamorado y que por eso le estaban atacando. Y es que es cierto que como españoles, y él lo sabe muy bien, no hay mejor forma de llegar a nosotros que con este tipo de memes, sean intencionados o accidentales. Y acaba con, necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Vale, aquí lo primero es que una de las opiniones más extendidas que había en ese momento y que puede haber ahora en España es que Pedro Sánchez haría cualquier cosa por mantener su puesto. Muchos en ese momento hablaron de que no le importaría vender a su mujer por ello, para mantenerse ahí, y Sánchez sabe que este tipo de mensajes sonarán con fuerza tras la publicación de la carta. Es decir, cuando sabía que al mandar esta carta, pues la cantinela o el cuento de que da igual, se va a llevar por delante a su mujer, pero él va a seguir en el cargo, pues iba a estar ahí. Y es muy inteligente que lo haga y que lo remarque porque va a ser una objeción que tengan tanto votantes como no votantes y como en cualquier carta de ventas, pues es mejor sacar primero las objeciones antes de que sea el cliente, el lector u otra persona las que las saque por ti. Pero aquí sí que quiero decir que para mí comete un error y es que obviamente tiene apego a su cargo, como todo el mundo. O sea, nadie que llega a presidente del gobierno de un país quiere dejar de ser presidente del gobierno de un país porque le echen. Porque es uno de los, es el mayor cargo a nivel nacional que puede tener un político y obviamente pues quiere seguir ahí. Y entonces considero que habría conectado mucho más si en lugar de abogar por la legitimidad de las altas responsabilidades, etcétera, que pone ahí, que nadie lo va a entender, pues hubiera dicho que obviamente él quiere quedarse en el sillón de presidente y que va a hacer todo lo posible para mantenerse ahí, pero que está abierto a su dimisión si eso es lo mejor para España
o lo mejor para su familia. Desde el punto de vista del votante del PSOE, de su partido, pues sí que puede ser un mensaje correcto, pero yo creo que si quería impactar en el resto de españoles, ahí podría haber sido un poco más sincero y el mensaje pues, no habría quedado tan prefabricado o pobre en esa parte final. Pero bueno, el último párrafo, todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Gracias por su tiempo. Atentamente, Pedro Sánchez. Interesante que no firma como presidente, no, Pedro Sánchez como persona y como otro español. El cierre me parece buenísimo, porque hasta que no publica esta carta no se sabía que él iba a tomarse un periodo de reflexión ni que hasta el lunes 29 de abril iba a pensar si seguía o no. Entonces, aquí realmente podría no haber dicho nada, porque la España de a pie no va a enterarse si el presidente falta a sus citas unos días o no. Que se lo digan a muchos diputados del Congreso, por ejemplo. Pero, o sea, podría haber esperado hasta el lunes para denunciar su decisión sin mandar la carta ni montar esta parafernalia. Pero es una estrategia maravillosa por dos razones. Y es que genera expectación, porque este tema va a ser, y lo fue, la comidilla de todas las reuniones y mantenía a España en vilo hasta el lunes, sobre todo el fin de semana, cuando la gente desconecta y está en su casa y tiene más tiempo y puede discutir más. Y además permite leer el mapa político. Esto creo que no se comentó tanto, pero me parece muy inteligente, muy interesante, y es que no deja de ser una forma de sondear qué está pensando el pueblo y cuáles son las acciones de sus rivales políticos ante pues esta carta o ante la imputación, mejor dicho, de su mujer. De esta forma, él toma un poco de distancia, ve lo que están diciendo tanto votantes como no votantes como oposición y sobre eso pues traza un plan de lo que va a decir el lunes o cómo va a enfocar este tema. Si nos ponemos técnicos, pues es un recurso perfecto porque deja abierta la problemática en la mente del lector que lo va a ir rumiando hasta que se dé por concluida con la decisión del lunes. Y en esa rumiación, pues mucha gente podrá pensar, podrá estar en contra de Pedro Sánchez y seguir pensando que está en contra de Pedro Sánchez, pero otros podrán darle vueltas a esa visión más humana que tiene e incluso pueden llegar a empatizar con él o cambiar de opinión. Pero bueno, en su momento ya dije que era un texto que intentaba ser personal, pero como había protocolo delante, pues se quedaba a medio camino de conseguirlo. De todas formas, creo que había partes muy interesantes que si las analizas las puedes llevar a tu negocio perfectamente y como comentaba, pues nos mantendría expectantes hasta el lunes. Pero bueno, es un mensaje, una carta que me pareció muy interesante en su momento. Quería traerla aquí en vídeo. Sé que haya quedado un poco largo, pero bueno, es para que luego tú entres en la carpeta que te digo, en el enlace debajo de este vídeo y entres a lo que es la página en Notion y me vayas escuchando mientras la lees y ves las anotaciones y pues si puedes sacar algo para aplicarlo a la persuasión de tus cartas de ventas o de tu negocio, pues oye, perfecto. Y eso, no digo nada más, espero que te haya gustado la carta. Como digo, no me meto en política, que bastante tengo con mantener un negocio a flote y nos vemos en el siguiente vídeo.